En esta ocasión estaremos examinando los antecedentes filosóficos que nos permitirán entender la relación entre la teología que se desarrolló en el siglo XIX y siglo XX, siempre en vinculación a la filosofía de su propio contexto histórico. Hemos visto que a partir de la Reforma Protestante, la vinculación entre fe y razón se rompió, de manera que la razón se volvió totalmente autónoma, y ello dio lugar a la constitución de las ciencias que a partir del siglo XVII y siglo XVIII se desarrollaron con plenitud. La manera de entender el universo partía de la filosofía racionalista, que efectivamente consideraba que el conocimiento y la comprensión de las cosas era solamente por vía de la razón. Todo aquello que se encontrara fuera de ese esquema físico-matemático tendía a menospreciarse o hacerse a un lado por completo. Se daba entonces una explicación matemática de la realidad, y en ese sentido se producía una reducción de la realidad. El objetivo del ser humano era, por tanto, el progreso mediante el conocimiento. Y allí nos encontramos al gran filósofo Immanuel Kant, quien haría una síntesis del racionalismo y el empirismo. El racionalismo, como hemos visto, trataba de deducir el conocimiento por medio de la lógica, mientras que el empirismo hacía uso de la experiencia. En ese esquema tenemos los dos principios de conocimiento. Por un lado, el a priori, que tiene que ver precisamente con la deducción lógica, y por otro lado, el a posteriori, que tiene que ver con la experimentación. Esa nueva síntesis de Kant daría como resultado un gran avance en el conocimiento científico, puesto que se acumulaba, se afianzaban esos dos principios para la comprensión del universo. En la filosofía de Kant, que también distingue sujeto de el objeto, el sujeto pensante y el pensamiento, y por otro lado el objeto pensado, en ese planteamiento el objeto, la cosa en sí, siempre va a ser objeto pensado. Por eso la comprensión de la realidad es totalmente antropocéntrica, y ahí vamos a encontrar también ese choque con el principio que se había establecido previamente en el escolasticismo de entender la realidad a partir de Dios. En las filosofías que se van a desarrollar vamos a encontrar que ese principio de Dios se hace a un lado, y es el ser humano el que va a ser la medida de todas las cosas. El ser humano va a ser el rector del conocimiento. Por eso la filosofía kantiana va a ser antropocéntrica. Pero ¿dónde queda Dios en todo eso? Bueno, pues para Kant es sumamente necesaria la idea de Dios, principalmente porque en la sociedad en la que se vive debe de haber justicia, que se dictamina por las acciones buenas o malas. Allí entra la idea de Dios. Kant manifiesta que la ética y la moral cristiana de la época deben todo su ser a la idea de Dios, en el sentido de que permite que el ser humano haga cosas buenas esperando la recompensa o la retribución de sus actos. Si hace alguna acción mala, debe de esperar una consecuencia, quizá no en esta vida, porque a veces ello sucede, pero sí en la siguiente, con el juicio divino. Entonces, la idea de Dios en la filosofía de Kant es reducida a la ética y a la moral. Por eso se considerará a la filosofía kantiana como una ética moralista,
una noción de la religión que sirve para vivir en comunión en la sociedad únicamente. Ese es el elemento, el aporte del cristianismo a la sociedad. Una ética y una moral cristiana para tener una sociedad justa. Después del racionalismo viene el idealismo, de la mano del gran filósofo Hegel, que vive entre 1770 y 1851. Recordemos que durante ese periodo de tiempo el conocimiento humano se amplió exponencialmente. El ser humano cada vez más comprendía los misterios del universo, iba descifrando los principios del universo, y ello le daba al ser humano una sensación de control, de poder, de superación. Precisamente el espíritu de la época era que el ser humano iba en progreso, haciendo referencia, por ejemplo, a la mitología griega. Se tendría que la humanidad iba en un ascenso a la divinidad, una apoteosis. Así se pensaba que el ser humano iba obteniendo esos conocimientos que eran entendidos previamente como misterio de Dios, ahora eran alcanzables y podía crecer y podía superarse. Había un espíritu precisamente de progreso, de desarrollo en la sociedad europea. Así, esa comprensión plena del universo pues podía hacer a Dios a un lado. La idea de Dios se volvía innecesaria. Y esa va a ser una característica de las filosofías de la época moderna. El aporte de Hegel al conocimiento humano va a ser su metodología, que planteaba el desarrollo de una tesis que explicara alguna situación, algún problema, y a ella se le oponía una antítesis que pudiera evidenciar ciertos elementos que en la tesis no se consideraran, que pudiera ampliar la comprensión de significados. Después de esas dos se tendría una síntesis. Tesis, antítesis, síntesis. De esa manera, siempre en un ciclo continuo, se progresaría en el conocimiento, en la comprensión del universo. El idealismo, por tanto, pretendía conocer todas las cosas. Se tenía una expectativa de el progreso humano muy arraigado en la sociedad europea. Sin embargo, dejaba fuera ciertos elementos constitutivos del ser humano. Recordemos que la manera de comprender el universo era meramente matemática, todo reducido a geometría, todo reducido a un mecanismo de la vida. Por eso los elementos, como veíamos con Descartes, que tienen que ver con lo etéreo, las emociones, los sentimientos, la experiencia religiosa, la idea de Dios, todo lo que tuviera que ver con la metafísica, había sido dejado a un lado. Pero en respuesta a ello, o en reacción a ello, tenemos el surgimiento del romanticismo. El romanticismo consideraba los sentimientos, las emociones en el planteamiento de comprensión del universo. Le daba un énfasis al individuo y por ello a la subjetividad. Ese individualismo, esa subjetividad dio lugar también a el nacionalismo, en el sentido de que una persona se considera como miembro de una cultura, miembro de una sociedad, y esos elementos espirituales, esos elementos emotivos, le dieron esa noción de pertenencia. Y allí se fue gestando ese espíritu nacionalista, que un siglo y medio después daría lugar a las guerras mundiales, pero ya lo veremos más adelante. Por otro lado, el idealismo dio lugar al materialismo. Se fue hacia el extremo de considerar únicamente como objeto de estudio
como valioso para el ser humano la materia. Y el materialismo en sí se analizó desde un punto de partida económico-social. Allí entra la figura de Karl Marx, que vive entre 1818 y 1883. Noten las fechas, apúntenlas allí, porque son el marco de la teología que se desarrollará en esos años. Marx hacía un análisis económico-social de la realidad, considerando allí cómo la clase burguesa tenía control, tenía dominio y oprimía a el proletariado. Haciendo ese análisis, si lo que importa es la realidad física, tenemos que considerar que la mayoría de la población en nuestras sociedades ya industrializadas carecen de los recursos necesarios para su subsistencia, que son objeto de opresión de unos cuantos poderosos. Por lo tanto, lo que pretendía Marx era presentar o desarrollar una idea de justicia social en la que efectivamente todos tuvieran las mismas oportunidades. Pero para ello era necesario eliminar la idea de Dios. ¿Por qué? Porque el cristianismo avalaba esa forma de sociedad. Por eso es que va a señalar que la religión cristiana en particular es opio de los pueblos, porque los adormece, porque no les permite entender su realidad, porque están pensando en una vida futura. Y aquí la crítica que hace Karl Marx al cristianismo debe de entenderse en ese contexto histórico. Un momento en la Europa ya cristianizada que vivía un cristianismo simplemente nominal. Por eso es que se tenían muchos abusos, incluso en ese ámbito social, político, económico, cultural. La crítica que hace Marx es a ese tipo de cristianismo que no practica las enseñanzas de Jesucristo, sino que abusa de la posición que tiene para sacar ventaja y oprimir a los que se encuentran debajo. La crítica de Marx es muy valiosa porque al mismo tiempo señala las ideas equivocadas que se tienen sobre el Evangelio. Por ejemplo, esta de que en el presente nos toca sufrir, en el presente hay llanto, en el presente nos toca ser pobres, como si ese fuera el designio de Dios para la mayoría de las personas. Pero allá en el cielo, en el futuro, en la eternidad, Dios enjugará nuestras lágrimas, viviremos en esas calles de oro, nos iremos al cielo con el Señor. Esas nociones son distorsiones de la fe, porque no permiten entender el Evangelio aquí y ahora. Avalan las injusticias de los poderosos. Y eso es algo que Marx señalaba muy puntualmente. Se le puede criticar mucho por su filosofía atea, pero ese es el contexto en el cual él desarrolla ese planteamiento. También en esa época surge el evolucionismo de Charles Darwin, que vive entre 1809 y 1882. Con su investigación en las Islas Galápagos y también al sur de Argentina, él había observado que las especies tendían a diferenciarse de un lugar a otro en el sentido de que se iban adaptando a ese nuevo ámbito, luchando por la supervivencia. Él retoma algunos análisis económicos que planteaban precisamente la necesidad de adaptación para sobrevivir. Cuando él va observando los cambios entre especies de un lugar a otro, se va dando cuenta que efectivamente los seres vivos se adaptan en esa lucha
por sobrevivir. A ello también se le dio el nombre posteriormente de selección natural. De manera que en el pensamiento filosófico la noción del ser humano iba en progreso, el ser humano iba evolucionando y eso va a tener un impacto tremendo en la teología liberal, como veremos en la siguiente clase. Finalmente, llegamos a la filosofía de Friedrich Nietzsche. Vive entre 1844 y 1900. Lo que él propone en su filosofía es la necesidad de la muerte de Dios. Esa noción ya se venía desarrollando de siglos atrás. Recordemos que fue siendo innecesaria la idea de Dios hasta el momento de proclamar su muerte. Ya no es necesario. Incluso ese Dios de la religión cristiana debe morir para que el ser humano pueda continuar su progreso. Por eso también desarrollará la noción del superhombre. El superhombre para Friedrich Nietzsche es aquel que se ha despojado de la idea de Dios, que ha eliminado su dependencia de Dios para poder continuar en ese progreso. Esas nociones no fueron presentadas de la noche a la mañana, ni en una situación en la que Nietzsche se levantara en contra de Dios por sí solo. Era el espíritu de la época. El cristianismo se volvía irrelevante. Y es en ese contexto, ante esas filosofías, que se va a desarrollar la teología del siglo XIX y del siglo XX, lo cual veremos en la siguiente lección. Antes de concluir, quiero recomendarles al respecto de los temas que hemos estado viendo en estas primeras sesiones, el texto de Manuel García Morente, titulado Lecciones preliminares de filosofía. Aquí el autor hace un recorrido histórico de la filosofía desde los presocráticos hasta el siglo XX y expone los principios de cada uno de los filósofos de una manera muy puntual. Es publicado por la editorial Porrúa en su colección Sepan Cuántos. Es de fácil acceso, en cualquier librería ustedes lo pueden conseguir. Lecciones preliminares de filosofía. Y el otro texto también que les recomiendo para proseguir el estudio filosófico es este de Salvador de Lutri, titulado La aventura del pensamiento. Salvador de Lutri es un cristiano, pastor también, que vincula la filosofía con la teología. Hace un análisis crítico de las filosofías, también desde los presocráticos hasta la actualidad. Y es un texto publicado por la editorial Unilit de su colección de Fiat. Así que este texto también lo pueden consultar a manera de crítica, ¿sí? Desde un enfoque evangélico pastoral. Sin más, nos vemos a la que sigue. Que Dios les bendiga. Gracia y paz.